¿Qué tal? Hi. Hello. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y tú? Bien. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de Francia. ¿Y tú? De España. ¿Voy a te firmar también? ¿De España? De España, sí. ¡Qué lindo! ¿Dónde vas? Bravo. Sí. ¿Vas Voy a ir por este camino, por este camino? al lago. ¿Es posible de ir al lago desde este camino? I don't know how. Hablas español perfecto, ¿no? O inglés. Justamente. No sé qué tal estará, pero ir se va. Vamos juntos, ¿quieres? ¿Sí? Voy a intentar. Un segundo. Bueno, mi nombre es Carlos. Morgan. Morgan, encantado. Encantado. Vamos. Vamos, Carlos. Ok. So maybe it's gonna be tough. We don't know, but we are two, we can help each other. Os recuerdo que estoy recorriendo El Salvador por caminos alejados de la ruta principal. Y este buen chico francés, con nombre de pirata inglés, ha tenido la mala suerte de encontrarse en mi camino. Bueno, pues tenemos compañía. Pirata Morgan, francés. En concreto nos dirigimos al lago Coatepeque, aunque yo todavía no sé qué se llama así, porque como bien sabéis, memorizar nombres de lugares no es una de mis virtudes. Bueno, estamos bajando hacia el lago, que como tengo memoria de pez, no me acuerdo cómo se llama. Pero es un lago muy famoso. No veo si viene o no viene. Bueno, me estará dejando distancia de security, ¿no? Ya, yes. It's coming, it's coming, it's coming. Un trozo acompañado. ¡Eh! Buah, qué bonito va a ser esto. Bajadita tremenda. No sé si viene. Supongo que sí, ¿no? Joder, no puedo ni parar. O sea, se ve. A ver. Morgan is not coming. Morgan is not coming. Hemos perdido a Morgan. Escucho ruidos. Ahí viene. Ahí viene Morgan. Creo que la opción buena era la izquierda. Claro, es que es lo de siempre, no lo veis, pero esto está muy empinado. En primera se va y el freno atrás derrapa. Curvote. Ahí va. Qué divertido, ¿no? Mira el lago ahí. Uf, qué espectáculo. Tembales. Joder. Uf. Cómo cuesta retenerla, ¿eh? Bueno, parece que ya hemos bajado lo más difícil. Pero bueno. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfect, perfect. Stuff, eh? Yeah. Okay. From all those rocks, you know. Ahora. Bueno, voy a callar, ¿vale? Siempre pasa igual. Uf, vaya bajadita, chavales. Ah, mira, el lago está ahí. Se embala, derrapa. Todo mal. Morgan is not coming. Tough, eh? Did you fall off? Huh? You fall off? Whoop.
Le con, elle était au point mort. Good, and congratulations. Ok, let's go. Bueno. Se va derrapando de atrás. Hay que ir muy despacio. Uf. Ah, está siendo todo un tema esta bajada, ¿eh? Uf. Are you okay? Wow. That's gonna be like 250 kilos. You were lucky because one more. Bueno, this is part of the adventure. La bécane là. Muchas gracias, hein. Muchas gracias for the trip. Oh yes, eh? Yeah, it saved the motorcycle. Oh, now we are 3. Seis brazos, mejor que 2, que 4. Espero que la maleta funciona. Sí. You have for another 30 years with the motorbike. The motorbike, I'm sure. The case, I I don't. have a strap. Anyway. Yeah, okay. ¿Cómo te llamas? David. David, muchas gracias. Muchas gracias, David. Saluda ya a la cámara, que vas a salir en YouTube. Hola, hola. Morgan, are you gonna hate me? Yeah, right. If one day you want, recover, like become in the tourist industry, just please don't. Right? Okay. Like people are gonna hate you. Are you okay? Yes, I'm okay. I'm okay. I'm young. Mucho mérito, meterse esto con una Transal del año de la Tarara, la suspensión, los neumáticos. Perfecto, ¿no? Perfect. Perfecto, amigo, perfecto. No, probably it's because everything move. Have you tried to gling a little bit? Like gling? No, I mean. You know this kind of thing that I do know that. Pues igual este Morgan me odia. Yo creo que no, yo creo que se lo está pasando. Shit. Vamos a otro sitio. O sea, ya qué más da, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos estamos yendo completamente opuestos al lago, o sea. Bueno, da igual. El guionista sabrá por qué nos manda por aquí. Buenas tardes. El bueno de David nos lleva a tomar algo. ¿Dónde estaremos a todo esto? Pues no sé, pero hay asfalto. ¡Gracias! Ahí se va. David! I was thinking to drink something with him as well, but he continued. Are you okay? The motorbike is okay? Everything is okay? It's okay. My leg hurt. Your leg? Oh, so sorry. Sorry, man. And tonight I need to be in a city, so I was heading to Santa Ana. I was thinking to do the lake in this way, but maybe it's too late now. Like you need a Wi-Fi connection, or? Yeah, I need a good connection. I found a hostel. They also have room in called Captain Morgan. That's my nickname actually also. Where is the hostel? In Santa Ana? Or? No, it's not far, close to the lake. You can stop by and ask them how the Wi-Fi going there. Tomorrow I'm gonna be 16 hours working on the computer. And me, I'm gonna be 16 hours in the lake swimming. Okay, I follow you. Otro viajero de la tribu, ¿no? Bastante de la tribu, la verdad. Bueno, pues el plan es... El plan es que no hay plan. Y el viaje, una vez más, se encarga de llevarme por donde le da la gana. Nuestro nuevo compañero de viaje se hace llamar Capitán Morgan. Vamos a parar en un hostel que hay por aquí. Y casualmente tiene una reserva. Y el recorrido que pensaba hacer, pues lo hago mañana o no sé. En un hostel frente al lago que se llama exactamente igual que su apodo. ¿Dónde estamos? Estamos en el gran lago
lago de Coatepeque. Está un francés How's your leg? My leg? Yeah. I hate you. y un Español. español. My leg, it has like a bruise the size of Europe. Y aquí atendemos con mucho amor y con mucho cariño. Aquí estamos, vamos a comer pupusas, que la pupusa es la comida típica de El Salvador. Y los queremos demasiado. Una de frijoles y una con carne. ¿Una con carne? Sí, dos. Perfecto. Yo una de frijoles y una con queso, por favor. Perfecto. Ahorita se las hacemos. Muy amable. Me voy del lago Coatepeque. Muy a gusto se está aquí, la verdad. Maybe like the fourth time I do a tour of the world. Entonces, ¿la tortilla es de qué? ¿Es de maíz o de harina? Puro maíz. Puro maíz. First trip I was like 18, it was supposed to be a 2-week trip, and from 2 weeks it becomes a 2-year trip. Este es maíz, frijol, mora con queso, solo queso y chicharrón. You have in motorcycle, you're like a knight. All the men, they want to be like your friend. All the women, they feel like your mother because you look tired and all. Like all the kids, you're a hero. Really easy to bond with people. Esto es un lago, no es muy grande, la verdad. Yo pensé que era más grande, pero es pequeñito. El lago de Coatepeque se ubica sobre un cráter volcánico de unos 25 kilómetros cuadrados de superficie y con más de 100 metros de profundidad. Es también volcánico como Atitlán. Tiene un aire Atitlán. Tiene un cierto parecido con el de Atitlán, en Guatemala, aunque 5 veces más pequeño y al menos por el momento parece estar menos explotado turísticamente. With a motorcycle, you can go wherever you want, even like in horrible trail like the one you bring me. Yo pensaba rodearlo y seguir mi camino hacia Santa Ana, pero después de tirar por un barranco a Morgan, más o menos, he decidido quedarme unos días aquí con él. Y la verdad es que se está muy a gusto aquí. No tiene excesivo turismo. Son bienvenidos aquí al Salvador. Muy pequeño, pero tenemos mucho amor. Aquí se comen pupusas, muy ricas. Esto es como la triada, que es frijol, chicharrón y queso. Toma ya, Ok. me lo he sabido muy bien, ¿eh? Gracias, Mari. Disfrútalas. I don't imagine the fact of staying somewhere. Like, I don't have an apartment, I have like nothing. The only thing I own is the motorcycle I use, and it's like a vintage Honda Transalp from '94, so it costs like 1,500. Like, I'm so sorry about what happened. I promise if it would happen again, I would do it again. oh yeah. Actually, I think the same. Salgo del lago Coatepeque y me dirijo a Santa Ana. Y nada, voy a Santa Ana, tengo un montón de cosas que solucionar. Pero antes voy a terminar de hacer lo que dejé a medias y voy a darle la vuelta al lago por un camino de tierra que lo rodea a pocos metros de la orilla. El neumático delantero finalmente está pinchado, o sea, la rueda delantera. Y no he querido asumirlo hasta que ya he parado 2 días aquí en el lago este y ha amanecido completamente en el suelo. Tengo que solucionar el tema sí o sí de, no sé, comprar un teléfono antiguo de segunda mano o algo mientras me llega otra tableta, porque es muy incómodo ir siguiendo un track teniendo que cada rato parar la moto y buscar en el bolsillo. Bueno, ya también veo Santa Ana, que es la ciudad, creo que es la segunda más importante del país. Ahí tengo 2 amigos, Jaime y Gato, y mira qué bonito el lago. Ah, eso es una isla, ¿no? ¿O es una península? En efecto, se trata de la isla del Cerro, cuyo nombre la describe perfectamente y que también está habitada y explotada turísticamente. No sé si se va la moto porque está el neumático pinchado o porque llevo mucha presión, pero se me va la moto. Qué buen sitio este, ¿no? Mira, mira, mira qué vistas. Este lago es increíble, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí, o me pongo en serio a darle al gas o esto me puede. Vengo demasiado plof, demasiado relajado. Hay que ponerse un poco agresivo en la conducción, porque si no, la moto se va a donde ella quiere y no, va a donde yo digo. Aquí mando yo. ¡Buah! ¿Cómo va esta moto?
buen paseíto, ¿no? Oye, pues es más grande el lago de lo que parece, ¿eh? No, esto está pinchadísima, chavales. El neumático delante está totalmente plof. Pero ahora ya sí que sí. Pues qué bien, ¿no? Haberse metido aquí en mitad del senderito este pinchado. También yo, que inteligente. He querido ver la realidad. Bueno, voy a poner aire. Yo creo que... ¡Hostias! Esto es muy gracioso, la verdad. A ver. O sea, que a ver, quepo perfectamente. No tiene mucho misterio. Un saltito aquí, plin, plin. La cosa es si tiene salida, porque si no tiene salida y luego tengo que darle la vuelta a la moto aquí, pues ya sabemos lo que pasa. Pues tampoco tenía unos 70. Bueno, pues nada, le he puesto aire. De hecho, claro, si lo piensas, ahora le he puesto de más. Justo para el momento más crítico, que es un senderito asesino que baja para abajo. Hay como escalones con las rocas. Y el problema es que es muy estrecho. Entonces tengo un riesgo. No es un game over, pero es un insert coin a la izquierda. Ese es el riesgo de dar con la maleta. Dar en la parte de la derecha y que te vas para abajo. Se va el chaval, se va por el barranquillo. ¿Ves? Justo. Si antes lo digo, me ha expulsado. Entonces, esto estaría guay hacerlo así. Joder. Ay, ese tronco de ahí. Oye, pues qué bonito, ¿no? Pero sí, hay que estar muy fino. Mira, ¿ves esa roca? Esta está... ¿What? Mira, ¿ves? Vale, guay. Joder, tenía ahí... Digo, ya verás cómo se dé con la maleta con el lateral. Bueno, ya nos estamos alejando del lago. Empieza a subir la carretera hacia la parte de arriba de la montaña. Vámonos a Santa Ana por asfalto tranquilamente, que son... Nada, estamos muy cerca y ya arreglamos las pequeñas cosas que hay que arreglar. Pinchazo, a ver si encuentro algo para navegar. Y igual reviso un poco la suspensión. Bienvenidos a Santa Ana, ciudad en la que viven cerca de 300.000 personas. Uno de los destinos favoritos por turistas y la que creo es la segunda ciudad más importante del país. Sí, Charlie, vendría siendo la segunda ciudad más importante de lo que es El Salvador. Santa Ana es una ciudad moderna, histórica y con una arquitectura muy cuidada, al menos en la zona centro. Destaca su plaza principal, con el Palacio del Ayuntamiento, el teatro y la espectacular catedral, declarada como Patrimonio Cultural de El Salvador. ¿Qué tal? Estoy en Santa Ana. He estado 2 días encerrado en esa mesa sentado editando para poder tener capítulos. Encontré este hostel que me han hecho un super precio para que pudiera trabajar aquí. Muy a gusto, muy poco ruido, la verdad. Es lo más difícil para mí, es esto, es encontrar sitios donde trabajar asumibles, de pago. Y luego había una salvedad importante, muy importante. No había parking para la moto. Y mirad dónde he metido la moto. Ahí está. Poca broma, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? No, un placer. Aquí, además, viven Jaime y Gato, las dos personas que más me han ayudado desde que llegué al país. Bueno, aquí tenemos a mis dos padrinos en El Salvador, de Jaime, que me soluciona todo, que además es patrono, ahí de los buenos, ahí está. Aquí tenemos al Gato, el cabrón que me lleva por el camino de la amargura. Y el bueno de Gato, además de ser el que me pasa las rutas por tierra,
tiene un taller donde vamos a revisar la suspensión de la moto, arreglar el pinchazo e intentar un milagro, que llegue mejor al suelo. ¿Cuánto mide? 1,73. Eso es lo que a mí me falta. A ver, me gustaría que te subas en mi moto. Y además tienes una 800 que está ahí enfrente. Si puedes, te des una vuelta para ver cómo ves las suspensiones con todo el peso detrás. A ver si la podemos mejorar. Suave de adelante, de atrás se siente bien. De adelante se siente bastante suave, no sé cómo irá en tierra. La podemos endurecer un poquito, ¿no? Pasa que hasta aquí donde te está marcando, es hasta donde comprime la barra al pasar por el gum. Aquí hay dos temas importantes. Uno, que puede que esté un poco floja, ¿no? Sí. Y dos, que hay un cabrón que me está mandando por unos sitios con agujeros muy grandes. La segunda es más probable, creo. Y lo que te falta. En fin, arrancamos. Una de las cosas que he hecho es comprar esta tableta, que es la más barata que había y que me va a durar poco, porque no se ve mucho, tiene poca luminosidad, pero bueno, de momento me sirve, yo creo, nos saca del problema. Bueno, con toda la moto cargada, obviamente la moto baja y llego al suelo bastante. No llego con el pie entero, pero llego bastante. Entonces, voy a poner tu asiento y está más rebajado, a ver si mejora mucho la movida. Y nada, Gato me ha dejado su asiento, que está rebajado. Obviamente es mucho más incómodo que el mío, que estaba hecho a medida y forradito y tal, pero ahora llego bastante mejor al suelo. Pues igual sí, ¿no? Igual lo rebaja. Sí, sí. Bueno, me va a acompañar Jaime y Gato a salir de Santa Ana, porque no sé qué me han contado de que hay unas obras o no sé qué, y me acompaña. Y ya de ahí sigo yo solo, voy hacia el norte. Hay otra ciudad que se llama Metapán al norte, no sé si voy a llegar hoy. Ya veremos si llego hoy o llego mañana, porque el plan, como siempre, es que no hay plan. O sea, no quiero ir recto, está aquí al lado, pero quiero ir dando una vueltita. Bueno, luego disfrutar. Disfrutar y ahí cerca. Y aunque Metapán está muy cerca de Santa Ana, para variar he salido muy tarde. Y además, también para variar, ¡chao amigos! Me voy a complicar atravesando por zona rural y dando una pequeña vuelta que seguro nos tiene algo preparado. Yo creo que las vacas deberían de llevar retrovisor. ¡Joder! Pues sí, esto está pronunciadete, sí. Mirad qué movida, voy como por una especie de vía de tren, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Que venía por aquí un tren, ¿o habrá algún tipo de minería? Pues fijaos cómo es la vida. Esta vía de tren abandonada, que en su día perteneció a la red ferroviaria de El Salvador... ¡Ah, ya estoy jodido! ¡Ya estoy jodido! ¡Ah! Y que se usaba para el transporte de mercancías y personas... Uy, chaval, está poniendo esto curiosón, ¿no? A mí hoy me va a trasladar a un escenario no deseado. Estoy bastante intrigado con qué esta vía del tren, qué era. Esto se está poniendo muy estrecho, ¿no? Se está poniendo... ¡Hostias! Ya la hemos jodido, teníamos que ir por dentro. Ya la hemos jodido, pero bien.